Gracias al Señor, nuestro espíritu se deleita estar en este lugar. Yo siempre considero que otra vez, si fuera un visitante, yo diría, ahí está Dios en ese lugar. Y si anduviese buscando iglesia, yo dijera, ahí me voy a quedar, porque se siente la presencia de Dios, hermanos, en este lugar. Somos testigos de su presencia. El Señor nos hace llorar de gozo, de regocijo. Sentimos su presencia y nada mejor que sentir a nuestro Dios. Las amistades que ya han mencionado, visitantes que tenemos entre nosotros, les decimos que son muy bienvenidos, bienvenidas a estar aquí. Y este lugar tiene las puertas abiertas para ustedes. Si todavía no tienen un lugar donde congregarse, donde reunirse y alabar al Señor, aquí nosotros tenemos las puertas abiertas para ustedes. Son bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y voy a invitarle que busquemos allá en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Vámonos al capítulo 2. Libro de Nehemías, capítulo 2. Este día, al final de la prédica, se va a estar dando lectura a lo que es el reporte financiero de la iglesia. Entonces, eso será al final de la prédica. Vamos a dar lectura así a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No le dije, Nehemías capítulo 2, verso 1 hasta el 5. Nehemías capítulo 2, verso 1 hasta el 5. Y dice así la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, dice Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y el último versículo que quiero en esta lectura. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y mire lo que dijo, y la reedificaré. Envíame y la reedificaré. Hasta ahí, hermanos, la palabra del Señor. Por favor, ayúdeme a orar brevemente. Por favor, Dios, respáldame en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea clara, comprendida. Y Señor, que tu palabra no retorne vacía. Que tu palabra nos llame. Que tu palabra nos llame, Señor. Que tu palabra sea una voz, Señor, que resuene en nuestro corazón, que resuene en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser. Que tu palabra, Señor, nos llame, que tu palabra la oigamos y que tu palabra, Señor, pueda ser puesta por obra. En el nombre de Jesús, úsame para hablar tu palabra. Amén y amén. Ahora tome asiento, hermanos, y entremos a la palabra del Señor. Gran cantidad de personas que salen para la escuela dominical, desde niños hasta maestros, maestras, son bastantes, pero es necesario también, es necesario. Así que eso lo vamos a seguir haciendo porque precisa. El día viernes tuvimos
los caballeros, la sociedad de caballeros, tuvimos una actividad allá en el otro local, y fue algo como nunca habíamos hecho. Fue como como le llaman, un panel, preguntas y respuestas, opiniones, y hubo de todo eso, y el público participaba, y los que estaban al frente respondían. Habían 3 hombres al frente, y ellos daban respuesta a temas que son bien complejos, complicados del momento actual. Y entre todo eso, uno de los que estaba al frente, bueno, no uno, pero entre los que estaban ahí al frente, hablaba del sincretismo, y el otro hermano hablaba de la ideología de género, y había otro que también tocó otro tema complejo. Pero entre todo lo que se hizo ahí, mientras estábamos ahí, yo no lo sé si el resto, pero parece que uno se le ilumina el entendimiento, por lo menos en aquel momento, porque uno puede darse cuenta de lo adormecida que está la iglesia en términos generales, no iglesia Torrefuerte solamente, sino en términos generales, la iglesia del Señor. Porque salía a relucir cómo hay una campaña global, oiga, campaña global en contra de los valores morales. Y cómo estos últimos tiempos, curiosamente, ha dado realce el ataque hacia lo que son los valores morales. Y parece que uno, escuchando la exposición, respuesta de uno que está al frente, escuchando la del otro, escuchando preguntas del público, escuchando todo aquello, parece que a uno se le abre y dice: Dios mío, ciertamente la batalla que tiene la iglesia no es algo sencillo. Como una campaña global en contra de en contra de los valores y principios bíblicos, como a nuestros niños se les está enseñando en todos los, bueno, en la TV, en las redes sociales y en todo lugar, en las escuelas, en todo lugar donde se les está mostrando: mira, esto es normal, mira, esto no es ningún problema, si tú quieres hacer esto acá, no hay problema, ¿no? Esto es normal, tu papá no te puede decir nada, tu maestro no te puede decir nada, tú puedes escoger lo que tú quieras. Y se mira, hermanos, pero ese es otro tema, cómo hay una campaña no solo de un país, sino global, haciendo o alineando todo para que las generaciones que vienen sucediéndonos a nosotros, llegue un momento cuando a todo lo que se le ha llamado malo, o que la Biblia llama malo, se le llegue a nombrar bueno. Como a nuestros hijos se les dice: tu papá no te puede obligar a que creas lo que él cree. Tu papá no puede corregirte. Si tú quieres ser niña, vístete como niña. Asuntos así. La eutanasia, hablábamos de la eutanasia también, donde el hombre hoy día, no hay problema, el derecho a morir. Si tú te quieres morir, no hay problema, firma un documento aquí y te aplicamos una doble dosis y no hay problema. El hombre tomándose el derecho que solo le pertenece a Dios, quitarle la vida a otro. Hermano, asuntos complicados, pero eso no es el tema que yo traigo hoy. Solamente quería mencionarlo a grandes rasgos y decir, hermanos, que estamos viviendo un tiempo donde, hermanos, la gracia está a punto de terminarse. Está a punto de terminarse y nosotros todo lo miramos normal, todo lo miramos, es normal. Pero ciertamente, hermano, estamos a punto de que el tiempo de gracia se termine. Hermanos, hay una campaña global en todos los ámbitos. Todo en contra de Dios. Todo donde el ser humano quiere sustituir, sustituir a Dios por su propia opinión, decíamos. El humanismo, cómo se ha levantado el humanismo, queriendo hacer prevalecer la decisión, sus pensamientos del hombre por encima de la palabra de Dios. No, si eso no es malo, si no hay problema, mira aquí.
Es decir, haciendo prevalecer las decisiones humanas por encima de la palabra de Dios. Hasta podría predicar quizás con todo lo que traigo sobre ese tema, la decadencia de los valores morales. Pero no, hermanos, no va a ser mi tema y también voy a ser breve. Miren, yo he estado predicando estos días atrás y no dudo que impulsado por Dios, porque yo no lo he planificado, pero al hacer un análisis de las prédicas que han venido, siento que Dios ha venido por la misma línea. Y como que Dios nos llama a nosotros y nos dice: ¿qué vas a hacer para mí? ¿Qué vas a hacer para mí? ¿Qué te está proyectando hacer para mi reino? Acuérdate que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice la palabra, ¿verdad que así dice? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y entonces es como que Dios nos está todo este tiempo atrás llamándonos: ¿qué vas a hacer para mí? ¿Qué vas a hacer para mí? Hemos visto y hemos tenido prédicas con respecto a esto. Logra grandes cosas para Dios. Proponte grandes cosas para Dios. Procura proyectos para Dios. Identifica a qué Dios te ha llamado. Cosas así hemos estado predicando. Pero hoy quiero hablar, hermanos, un poquito sobre, bueno, ese mismo tema. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Voy a entrarle de lleno, hermanos, porque no voy a ser cansado y hay muchas cosas que hacer y también tiene que haber un orden. Voy a entrarle de lleno. Fíjense, hermanos, que cuando Martín Lutero, voy a hablar de la visión, voy a hablar de visión, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado? ¿A qué te está llamando Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? Esa es la idea central. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Cuál es la visión? ¿A qué te ha llamado Dios? Cuando no Martín Lutero, Martin Luther King, el libertador de los morenos, cuando ese hombre dijo, tengo un sueño, él estaba diciendo, tengo una visión, pero lo que él estaba diciendo es, tengo algo dentro de mí que arde fuertemente. Llevo algo en lo profundo de mi corazón que siento que Dios me impulsa a hacer. Cuando él dijo, tengo un sueño, él lo que estaba diciendo es, llevo algo que arde dentro de mí, que siento que es algo a lo cual Dios me llama y puedo ver el futuro de eso. Puedo ver lo que Dios quiere hacer a través de mí. Estaba diciendo ese hombre. Cuando él dijo, tengo un sueño. Todos conocemos su historia. Él estaba diciendo, hay algo dentro de mí, refiriéndose al futuro de lo que Dios quería hacer a través de él. ¿Cuántos hombres en la historia han tenido ese sentir que hoy le vamos a llamar, han tenido la visión, han tenido una visión de algo, a lo cual tener visión se dice, hermano, que es tener la imagen del futuro, de lo que Dios, en el caso de nosotros, tener la imagen del futuro que Dios quiere hacer a través de ti. Comprender esa imagen del futuro que Dios quiere llevar a cabo a través de mí. Tengo claro lo que Dios quiere que yo haga. Tengo claro lo que Dios quiere hacer a través de mí. Eso es tener visión. Ahora, hubo tantos hombres, no me voy a entretener, ha habido tantos hombres a través de la historia, los cuales Dios les puso una visión en el corazón, los llamó a algo. Y voy a hablar de hombres que ya están después del canon bíblico, después de que se cerró las Sagradas Escrituras para acá. Ha habido gente famosa como fue Teresa de Calcuta, que esa mujer, Teresa de Calcuta, fue una mujer que se dio a la tarea de demostrar el amor de Dios a los más necesitados, a los pobres, a los abandonados, a los enfermos, a los desahuciados, aquellos a quienes la gente no quería. Ella los abrazaba, y lo hemos dicho en este lugar, a los que estaban apestosos debido a la lepra que tenían. Ella los abrazaba y mostraba el amor de Dios. Y ella tenía el lema que decía, Dios todavía ama al mundo, Dios tiene sed de amar al mundo. Y se dio a la tarea de refugiar a los más pobres y abandonados, a los enfermos. Aparte de eso, también hubieron hombres como Nelson Mandela, el libertador de los morenos, el que peleó por la igualdad de derechos en Sudáfrica, en toda Sudáfrica, y fue el hombre que por pelear por la igualdad de los derechos
hermanos, lo tuvieron preso. Conocemos la historia, 27 años. Y en 27 años puesto en la cárcel, salió de allá y salió más fuerte todavía con su visión. No, tenemos que luchar por la libertad. Tenemos que llegar a un momento cuando todos los seres humanos seamos iguales, decía. Y no tiene que haber este racismo, esta discriminación. Y conocemos la historia. Hombres que abrazaron un ideal, tuvieron una visión y se dieron a ella, se entregaron y pelearon por esa visión. Nelson Mandela. Hombres como Jorge Müller fue otro que Dios lo llamó a levantar orfanatos, y él sentía en su corazón que Dios lo llamaba. Es que Dios me ha llamado a levantar orfanatos para los niños huérfanos, para los desamparados. Y usted sabe todo lo que hizo, tantos orfanatos que levantó y los alimentó, hermanos, de pura obra de Dios, pura manera, regalo de Dios. Él no tenía cómo, y solamente de donativos de gente ayudando, y sostuvo aquello y sacó adelante tantos hombres así, hermanos, que llevaron a cabo grandes proyectos. Y lo hicieron porque abrazaron un ideal. Y usted me dirá, sí, pero hubo algunos entre esos que no eran gente de Dios. Bueno, Dios utilizó, y en ocasiones hemos predicado aquí miércoles que Dios en su soberanía ha hecho grandes cosas. A veces ha utilizado a grandes líderes que han sido paganos, y los ha utilizado para, por ejemplo, a Ciro. Lo miramos en uno de estos estudios atrás. A Ciro, el rey Ciro, aún antes de que naciera, Dios puso los ojos y dijo, y hará esto y lo otro y lo otro. Más de 100 años antes de que él naciera, más de 150 años antes que él naciera, ya Dios estaba diciendo, mi siervo hará esto, lo otro y lo otro. Y cuando llegó el rey Ciro, cuando llegó a ser el rey, lo primero que llevaba en el corazón era, voy a libertar a los judíos. Vuelvan a su tierra, les dijo. Yo soy el rey ahora, así que ustedes vayan, reconstruyan el templo, alaben a su Dios, y todo el que se quiera ir, váyanse, tienen camino libre. Y si quieren, hasta les ayudamos y los enviamos a ustedes con protección. Aquí van soldados y aquí va ejército. Vayan y reedifiquen su lugar allá, vayan a su tierra. Claro, cumpliendo lo que Dios había puesto en ese hombre. Y era un pagano. Para liberar a un pueblo, para hacer tantas cosas. Dios mueve a los reyes de la tierra como se mueve a un títere así. Le jala este hilo, por acá le jala el otro, y acá. Así hace Dios. Porque esa es la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, y lo miramos en el libro de Isaías, moviendo en el libro de Daniel. Uno de los propósitos del libro de Daniel es mostrar la soberanía de Dios sobre todos los imperios. Cómo mueve aquí, cómo mueve allá, cómo mueve por el otro lado, para que los reyes de la tierra, aún siendo paganos, hagan su voluntad. Soberanía de Jehová. Ay, santo. Pero bueno, volvámonos a la visión. Volviéndonos, hermano, a que ha habido estos hombres a través de la historia que han tenido tremendo, como Dios ha depositado tremenda visión en ellos, y Dios sentían que ardía y Dios los llamaba a algo. Aparte, pero voy a dejar de esto y me voy por acá. Debo decir, hermanos, que para nosotros visión no es una meta. No. Muchas veces nosotros confundimos la visión con una meta. No. Visión es una cosa y meta es otra cosa. Visión es una cosa y meta es una cosa. Visión es el resultado final de... Puedes morirte y no cumplir la visión. Pero una meta la puedes cumplir en unos meses, en unos años. En unos años podría ser. Pero vamos más. Hay visiones que son legítimas. Hay visiones que son legítimas. Hay visiones que son dadas por Dios. Y hay visiones que son visiones personales. Hagamos esta diferencia. Pastor, ¿cómo hago para saber a qué Dios me está llamando? Hoy lo vamos a ver. Una visión personal, voy a empezar. Una visión personal es, tengo el plan, tengo la visión, tengo el sentir. Yo tengo que llegar hasta el momento cuando logre tener 4 casas pagadas. 4 casas pagadas. ¿Qué es eso? Esa visión no es legítima en nuestra Biblia. Esa no es visión de Dios. Ese es un sueño tuyo. Eso es algo suyo. Eso es algo personal. Esa no es
visión de Dios. Esa no es una visión legítima. ¿O usted cree que Dios lo llamó? Voy a llamar a Rigoberto para que tenga 8 casas pagadas, construya un imperio. ¿Será eso visión de Dios, el llamado de Dios? Ponga su nombre. No. La visión personal es una cosa, y la gran mayoría de nosotros estamos enfocados en nuestras visiones personales, pero que están ajenas completamente a lo de Dios. Visiones personales. Una visión personal es para mí, en mí, yo, después yo y después yo también. Una visión personal es eso es cada uno, y tiene que ver con la persona. Lograr aquí, lograr allá. Usted lo que tiene son visiones personales. Tiene metas usted. Tiene metas. Pero una visión dada por Dios, y le entré de lleno, no hemos tocado de Nehemías, cómo sucedió este asunto acá. Una visión dada por Dios es como lo que le pasó a Nehemías aquí. ¿Cómo es una visión dada por Dios, pastor? Bueno, una visión dada por Dios siempre va a ser para satisfacer la necesidad de otra gente. Si la visión viene de Dios, va a ser para satisfacer la necesidad de otra gente, no yo. Incluso yo hasta voy a poner de mis propios recursos, me voy a sacrificar, voy a poner de lo que me ha costado, voy a poner para satisfacer la necesidad de otra gente. ¿Cómo puedo identificar si la visión es de Dios? Cuando sientes en tu corazón que Dios te llama a sustentar la necesidad de otros. Sustentar la necesidad de otro. Siempre la visión de Dios será un llamado a atender la necesidad de otra gente. Siempre. ¿Cómo identifico qué es un llamado de Dios? ¿Qué es una visión de Dios en mí? ¿Cómo identifico cuando los beneficios de lo que yo haga va a ser para otra gente? No para mí. No para mí. ¿Ustedes creen que está claro el asunto? Eso es muy distinto a una visión personal o a las metas que yo tenga. Es muy distinto. La visión de Dios tiene que ver con otra gente. Ni siquiera tiene que ver con los beneficios que va a obtener el líder de esa visión. No. Por ejemplo, si usted dice, quiero construir un gran templo en esta ciudad, el más grande edificio, el más grande templo, y su motivación es el reconocimiento, eso no puede ser la visión de Dios, porque usted está pensando en el reconocimiento, en su prestigio, en su grandeza. La visión de Dios siempre tiene que ver en satisfacer, atender la necesidad de un pueblo, de otra gente, de una región. No sé, la visión de Dios tiene que ver pues con atender la necesidad de otros, pero no la mía. Decíamos, por ejemplo, construir un templo tan grande, pero si lo estoy pensando en el reconocimiento, y nadie como nosotros acá, tenemos el templo más grande, y nadie como nosotros, y en tanto tiempo, eso no es sano, no es de Dios. No es de Dios. O sea, pueden ser metas personales que se lograron pero lo de Dios es diferente. Se está pensando en beneficiar a otros, en beneficiar a gente. Eso es la visión de Dios. Visión de Dios es cuando Dios te llama a atender la necesidad de otro. Esa es la visión de Dios, cuando eso arde en ti. Ahora, no todas las necesidades que usted mira pueden ser una visión, porque también miramos necesidades en cada lugar. Pero la visión de Dios se va a hacer algo. Por ejemplo, usted mira a un niño pobre, necesitado, y sabe que no tiene ni papá y está bien pobre. Y usted dice, ay, pobrecito el niño, pobrecito el niño. Y usted es conmovido y dice, pobrecito el niño.
Y usted llega al punto hasta de sacar unos cuantos dólares. Toma, papito, ayúdate. Le conmovió en aquel momento. Sabe que es un niño pobre, un niño que no tiene vivienda. Pero dejando a aquel niño, usted continúa su camino y más tarde, como a las 3 horas, 4 horas, se le olvidó el asunto. Usted le ayudó, pero que se le olvidó. Vino el siguiente día, se le olvidó. Tercer día se le olvidó. Y hermano, se le olvidó. ¿Qué era eso? Usted vio una necesidad, pero eso no puede ser visión de Dios. La visión de Dios es que usted miró al niño pobre y de ese niño se le clavó a usted en el corazón algo fuerte, al punto que aquello se fue creciendo y haciendo una carga en el corazón. Y se fue haciendo una carga y fue creciendo al punto de que usted, aquello se vuelve, hermano, algo central en su mente y en su corazón. Y todo el tiempo, ¿cómo podría ser? Yo podría hacer algo. Yo podría comprar una casa en tal lugar. Y yo podría que esa casa, que haya gente que cuide niños, que sea un refugio para los pobres, que sea un refugio para niños desamparados. ¿Ve? Es algo distinto. Y aquello va creciendo y va ardiendo y se va haciendo grande en el corazón. Hasta el punto, hermano, en que llega a sacarlo de su propio confort a usted. Y usted echa a andar aquello. Eso se puede decir que viene de Dios. Eso se puede decir que viene de Dios. Porque usted no está pensando en un logro personal, no está logrando en algo que lo va a beneficiar a usted. Al contrario, va a poner de sus propios recursos para eso. Entonces, no todas las necesidades que miremos van a ser, ¿verdad? Dios te llama a esto y ya es tu visión. No, es algo que usted mira una necesidad, pero que se clava en el corazón. Yo creo que está claro eso. También, otra cosa en cuanto a esto de la visión es que de la visión que estamos hablando aquí, la que experimentó Nehemías, y ni hemos mencionado el contexto, pero la visión, lo que sintió Nehemías aquí, es algo que no se lo puede dar nadie a usted. Fíjese cómo es la visión de Dios. La visión de Dios, el llamado de Dios, el sentir de Dios. Cuando Dios te llama a hacer algo, no es algo que te lo puso tu papá, que dijo, mira hijo, esto debes de hacer. Dale a esto, hijo, dale. Y usted no siente nada por aquello. La visión de Dios solo puede venir del corazón de Dios para usted. Y puede ser que no se lo dijo nadie. No se lo pidió nadie. Puede ser. Pero puede ser que usted miró alguna necesidad y sintió en su corazón y despertó y fue aquello y fue creciendo. Podría ser allí una visión. Por último, poquito ya para entrar a algunas características de la visión. La visión, se dice que comúnmente la visión que viene de Dios, la visión de Dios comúnmente nace, se hace fuerte, arde profundo, comúnmente, cuando más comunión tengo con Dios. Ahí nace. ¿Cuándo nace, pastor? Cuando más cerca estoy de Dios. Ejemplo, cuando estoy en oración íntima con el Señor, cuando soy practicante de la oración, cuando estoy en oración. Sabía, hermanos, que en la oración, se dice que en la oración es cuando uno logra poner el corazón en el mismo o en la misma línea de Dios. Es en los momentos de oración. Solo en los momentos de oración es cuando logras sentir como Dios siente, pensar como Dios piensa. Solo en esos momentos, cuando estamos entrados en la oración, estamos hasta llorando. ¿No le ha pasado a usted que sentimos, hermano, lo que usted debería de estar haciendo? Usted siente que debería estar haciendo más para Dios. ¿No le ha pasado? Cuando uno está entrado en la oración, los que vienen, uno siente aquello. Se puede sentir, hermano, que Dios quiere hacer con uno. A veces hasta se le dibujan las cosas que tiene que hacer. Comúnmente, la visión de Dios se hace fuerte, latente, cuando más cerca estamos de Dios. Cuando más cerca nos volvemos como más sensibles
al llamado, a la visión de Dios. Y esto es bíblico. No lo estoy mirando, pero esto ocurre aquí con Nehemías. Nehemías, bueno, voy a leer. Mire, para respaldar esto de que la visión de Dios comúnmente se hace fuerte en el momento de la oración. Otras veces la visión de Dios nace en momentos de oración o en momentos en que estamos así. Mire el capítulo 1, Nehemías capítulo 1, verso 4. Recientemente o previamente, Nehemías había recibido las noticias de aquel varón Ananí y le había dicho, le había dado las noticias de cómo estaba Jerusalén, cómo estaba Judá, cómo estaba destruido, todo reducido a escombro. El fuego había devorado toda la ciudad y los muros, y todo era un problema. Y dice, capítulo 1 de Nehemías, en el verso 4, dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías miró la necesidad que había, cuando pudo mirar la necesidad que había, mire lo que hace. Es en el momento de oración que él recibe fuerza, y como que en el momento de la oración aquella visión hermano, se muestra completamente al corazón y lo cautiva a Nehemías, tanto que en el verso 11 dice así. En el verso 11, después de haber ayunado, después de haber orado, después de haber sido impactado por la noticia, por lo devastado que está, dice el verso 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, aquí está Nehemías, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón el rey, porque yo servía de copero, dice Nehemías. Nehemías está tan poseído de la visión a causa de una necesidad de un pueblo que está allá. Él está tan poseído de la visión que él dice: yo soy el que tengo que hacer algo para ir allá. Él pudo sentir claramente a qué Dios lo estaba llamando. Pudo identificar claramente la gran necesidad, y después de la gran necesidad nace la visión en medio de la oración. En medio de la oración llega el punto, y es tan fuerte aquello que llega el momento cuando él le dice: Dios, concédeme éxito, permite que las cosas me salgan bien. Ahora está incluso orando por el proyecto. Qué tremendo, hermano. Nació la visión y la visión cobró vida. La visión ahora está viva en él, y ahí está la visión. Otra vez, nunca debemos confundir nosotros lo que son mis metas personales con la visión de Dios. La verdad es que la visión de Dios muchas veces es bien poca la gente que la está siguiendo. Comúnmente estamos siguiendo mis metas personales, entregado a mis metas personales. Y qué tremendo, es necesario hacer esa diferencia. Mientras estamos exponiendo todo esto, identifiquemos a qué lo está llamando Dios. Quizás hoy sea la última de estas predicaciones, no sé, pero quizás sea la última. Pero identifique, ¿a qué me ha llamado Dios? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué es lo que arde dentro de mí? Lógicamente, para su reino. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Preguntémonos, identifiquemos a qué Dios nos ha llamado. Algunas características de las visiones de Dios son las siguientes. Número 1, las visiones de Dios, la visión de Dios. Las visiones de Dios, número 1, son personales. ¿Cómo así, pastor? La visión de Dios es personal. La visión de Dios es individual. Usted es llamado a cumplir una visión. Y quizás yo sea para otra.
Y quizás el hermano de allá sea para otra. Pero el llamado es: identifiquemos a qué me ha llamado Dios. Mire lo que dice capítulo 2, verso 5. En el 5 vamos a trabajar y allí nos vamos a quedar y en ese vamos a terminar. El verso 5 dice así. El verso 5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Todo esto está en respuesta a cuando el rey le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes el rostro así tan triste? ¿Qué es lo que nunca has estado así en mi presencia? ¿Qué está ocurriendo contigo ahora? Él responde y dice: si he hallado gracia delante de ti, por favor, dice, envíame. ¿Cómo dice ahí? ¿Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti? Dice, envíame a Judá. La visión es personal. Envíame. No dijo, envía a Esdras, por ejemplo, que era el contemporáneo. No dijo, si he hallado gracia delante de ti, envía a Esdras. Envía a otro hermanito por ahí. Envía al pastor. Envía al presidente de caballeros. Envía al hermano Ramiro. No es así. No es así. No es así. La visión de Dios es para mí, personal, es para usted. El llamado para usted. El asunto aquí ahora es: identifique a qué lo ha llamado Dios. Identifique qué quiere Dios que yo esté haciendo para su reino. ¿Qué quiere Dios que yo haga para su reino? Ese es nuestro llamado. Esa es la voz de Dios a través del mensaje. Identifique cuál es, qué es aquello a lo cual Dios me ha llamado. Ahí tenemos a este hombre. Las visiones son personales, son individuales. Aquí miramos en el verso 5 que Dios tenía un plan personal para Nehemías. Nehemías sabía perfectamente lo que Dios quería con él. Sabía, tenía claro. Y no era una visión, no era un llamado, no era algo para otro de su tiempo. Él sabía, Nehemías sabía que era algo personal. Cierro esto diciendo, primera característica: la visión de Dios es personal. Dios tiene una visión para usted. Hay que buscarla. El asunto es que debo de prestarle atención, porque Dios puede estar llamando y llamando y llamando. Pero yo puedo estarme haciendo como el que no oigo, el que no oigo y el que no oigo. Pero Dios suficiente nos llama, hermanos. Suficiente nos habla. ¿Cuál es el llamado de Dios para mí? ¿Qué debo de estar haciendo? Característica número 2. Vamos a ver característica número 2. Las visiones son, aparte de personales, son específicas. Específicas. ¿Qué quiere decir esto? Nehemías tenía claro el llamado de Dios y sabía a qué lo había llamado Dios. Otra vez el verso 5 dice así: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué cosa? Envíame allá. Y ya tengo claro que es personal. Ahora el llamado es específico a lo que voy a hacer. Tengo que saber a qué me ha llamado. Específico. Él dice, envíame allá y la reedificaré. Él no dijo, mire, señor rey, si he hallado gracia delante de usted, envíeme, deme permiso de ir y a ver en qué puedo ayudar a esa gente por allá. A ver qué puedo hacer por esa gente que está en desgracia. A ver qué puedo hacer por esa gente que está allá en tremendo oprobio. ¿Qué iba a ocurrir con Nehemías cuando llegara por allá y el gentío allí, aquí ha venido? No, pues aquí a ver a qué les puedo echar la mano, a ver qué se hace por ustedes aquí. ¿Qué iba a decir la gente de allá? Bueno, ¿y este qué le pasa?
No, hermanos. Nehemías tenía el llamado claro, específico, sabía a lo que Dios lo había llamado y le había dicho a reedificar, a reconstruir los muros de la ciudad. Ni siquiera le dijo, vas a reconstruir el templo. No, le dijo los muros de la ciudad. Es decir, Nehemías sabía perfectamente que el llamado era específico para una cosa específica. Él sabía que el llamado era específico. Hermanos, todos aquí tenemos que saber y tener claro a qué nos ha llamado Dios. ¿Para qué nos ha llamado Dios? La gloria sea para Dios. El día domingo, hace 8 días, terminando este lugar, bajándome de este lugar, se acercó una pareja, un matrimonio, y habló conmigo. Y aquí están. Y me dijo, expresó estas palabras, y perdone, hermano, hermana, que las retome. Esa persona me dijo, todas estas predicaciones Dios ha estado hablando a través, dijo, de todas las predicaciones que ha estado dando Dios. Y dijo, y hay algo que dijo la hermana que explota dentro de mí. Y me pidió, brevemente, como yo di la libertad en este lugar, yo he dicho aquí, me pidió, o mejor dicho, se presentó con toda la disposición para liderar a un grupo de evangelismo. Y junto con su esposo. Y yo le dije, téngalo por cierto que lo vamos a hacer. Y ella dijo, esto arde dentro de mí, pastor. Y es que esta es la misión de la iglesia. Y es que a esto nos ha llamado Dios. No podemos estar sentados aquí, pastor. Y yo digo, tiene toda la razón. Ya platicamos con ella, con la pareja esta mañana. Y hemos acordado que el próximo domingo, si el Señor lo permite, en este lugar vamos a hacer entrega de ese privilegio en sus manos y poner esa carga sobre sus hombros. Eso va a ser el próximo domingo, primero Dios. Y al poner ese privilegio en sus manos, con toda la autoridad y con todo lo que Dios le va a dar, va a quedar abierto para formar un grupo de evangelismo y a echar a andar todas las ideas que Dios le dé. Todas las ideas que Dios le dé. Hacer todo un programa, a ver cuándo, a ver cómo, a ver con quién. Todo eso. Eso, primero Dios, el otro domingo. Pero a lo que quiero decir es que, volviendo en esto que estamos aquí, las visiones de Dios son específicas. Y usted tiene que tener claro a qué Dios lo ha llamado, hermano. A qué Dios me ha llamado. Tengo que identificar para qué me ha llamado Dios. Muy aparte de la gran comisión que ya tenemos, que ya sabemos. Tenemos que identificar a qué me ha llamado Dios. Visión específica. Todos en la vida deberíamos de tener una visión específica. ¿Qué es? ¿O a qué específicamente? No crea usted que la visión puede ser específica con temas como, por ejemplo, Dios me ha llamado a glorificar, podría decir usted, me ha llamado a glorificar a Dios. El Señor me ha llamado a buscar primero su reino. Eso no es una visión específica, eso es algo general que tenemos todo el mundo, un llamado general, a buscar primero su reino, alabar a Dios, somos llamados todos, pero algo específico como lo que sintieron Nehemías, como lo que sintieron tantos hombres de la Biblia, como lo que sintió la hermanita aquella que se llamaba Dorcas, hacer túnicas para las hermanitas viudas de la iglesia. Es decir, identificar algo para lo cual Dios me ha llamado. Hermanos, podríamos extendernos quizás un poquito más en todo esto. Podríamos fortalecer esto o ampararlo con versículos bíblicos como por ejemplo el apóstol Pablo. La visión del apóstol Pablo tenía una visión específica. Él sabía que el llamado era para él, pero aparte de que era para él, tenía la visión específica. ¿Cuál era la visión de Pablo? Específica, era predica el evangelio a los gentiles. ¿Cuál era la visión de Pablo? Predícale a los gentiles. Cuando Dios se le apareció y lo llamó y le dijo, te he llamado para que proclame el evangelio a los gentiles. Y por eso usted mira a Pablo, siendo judío, no se quedó allí en los judíos, sino que se dio a la tarea de regar el evangelio donde no existía, donde solamente había adoración a otros paganos dioses. Hermanos,
Pablo entendió, su visión era específica. Hermanos, tengamos claro a qué nos ha llamado Dios. Tengamos eso bien claro, así como el apóstol Pablo. Nada lo movió. Pablo le pasó lo que le pasó y se mantuvo fijo en la visión, hermano, a la cual Dios lo había llamado: predicar el evangelio a los gentiles. Nosotros igual, esta mañana debemos de respondernos a qué me ha llamado Dios. Debo concluir porque debo dejarle un espacio al hermano que va a dar lectura al reporte financiero. Voy a decir una aquí rápidamente. Las visiones de Dios, ¿cómo identificarlas? Las visiones de Dios son grandes, pero grandes. ¿Qué significa eso, pastor? Las visiones de Dios son tan grandes que puedo incluso morirme y no alcanzarla. Muchos hombres que han abrazado una gran visión de Dios se fueron de esta tierra y la visión continúa todavía. Las visiones de Dios siempre son muy, muy grandes. Por eso decíamos, nunca confundamos una meta. El comprar 4 casas solo está de que de verdad le entre y se lo proponga, y con el paso del tiempo lo va a tener. Pero las visiones de Dios no. Las visiones de Dios podemos incluso morirnos y no alcanzarlas nunca. La visión de Dios, las visiones de Dios son grandes. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, si nos detuviésemos más hablando de Nehemías, diríamos, la visión de Nehemías, eso no era pequeño. Eso era algo grande, pero sumamente grande. ¿Usted sabe lo que implica construir el muro para una ciudad? A ver, ¿alguien aquí alguna vez construyó una cerca alrededor de su propiedad, su casa? A ver si hay alguien por aquí. Ustedes saben lo que significa ponerle la cerca a una casa, a su propiedad, a una casita. O sea, estamos hablando de algo a una casa. ¿Cuánto se gasta para construir alrededor de la casa, la cerca de su casa? ¿Cuánta gente involucra? ¿Cuánto dinero involucra? Si muchos no la ponemos porque quizás no nos alcanza el recurso. Y quizás aunque la quisiéramos acercar, pero que el recurso no alcanza. Eso es para una casita. Ahora pensemos lo que pasa, hermano, que uno no se detiene, ¿verdad? A ver la palabra, hermano. Uno no se detiene a reflexionar. Y quiero invitarlo a reflexionar en esto. ¿Cómo habrá sido tan grande la visión de Nehemías para construir o reconstruir los muros de toda la ciudad de Judá, todo Jerusalén? ¿Qué habrá necesitado Nehemías para empezar? ¡Wow! Hermanos, es que solo para entrarle a ese reto cualquiera se acobarda, aún antes de entrarle. Es muy grande. ¿Qué habrá necesitado? Habrá necesitado una gran cantidad de recursos, mucho dinero. Habrá necesitado mucha gente dispuesta a trabajar. Y no solo dispuesta a trabajar, gente que creyera aquella visión. Porque hay gente que dice, estaría bueno, pero no. ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿Y cómo? Si ya, fíjese, hay gente que ya desde ahí, y para sacarla de ahí, hay gente que yo le entrara, pues, si supiera que lo van a lograr, pero no, ese asunto no lo logra. O sea, es cuestión hasta de convencerlos, es cuestión hasta de transmitirles eso y decirles, se puede, hombre, se puede. Y que crean, si no estaba fácil. Para Nehemías, mucha gente dispuesta para el trabajo, que abrazara su misma visión. Y no solo eso, por eso decimos, hermano, las visiones de Dios son siempre grandes. Por eso usted no esté pensando que la visión de Dios es para que usted sea bien próspero en este lugar. Mentira, no, mentira. A nadie en la Biblia Dios felicitó por los logros que había obtenido en la tierra. A nadie. Al contrario, habló en mal de ellos. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo. Miren, la visión de Dios es, hermano, grande, muy grande. Si su visión puede ser realizada fácilmente en unos cuantos añitos ahí, es muy probable que usted esté equivocado. Esa no es la visión. La visión de Dios puede ser para toda la vida, y usted puede incluso morir y la visión continuar. Por ejemplo, el Señor Jesús tenía una visión. ¿Cuál era la visión del Señor Jesús? Una nada más. ¿Cuál era? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Allá a Estados Unidos, donde nunca ha llegado, allá van a llegar. Allá a Australia, allá van a llegar. Allá a Argentina, allá van a llegar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea, todo aquel y sea bautizado y sea esto, será salvo. Miren la visión de Dios. Única la visión de Dios. La impartió, se la dio a todos los demás y les dijo, esta es la visión que yo tengo. Yo me voy a ir por la visión que da aquí. Échenle. La visión, y ahí está. Y la visión se está llevando a cabo. Nosotros somos incluso el resultado de la visión de Jesús, hermano. Una visión grande, pero bien grande, bien grande.
grande la visión de Jesús. Por eso, hermano, las visiones de Dios siempre son grandes. Y en esto yo quisiera decirle, pero voy a cerrar, hermano, que las visiones las visiones de Dios siempre parecen tareas inalcanzables. Inalcanzable. Usted dice, wow, pero eso no está fácil. Wow, pero es que de eso se trata. Las visiones de Dios, para llevarla a cabo, vas a necesitar la ayuda de Dios. Quiero invitar al hermano al instrumento rapidito y voy a cerrar con una oración. Y mire, para identificar si la visión es de Dios, sépalo, que usted se va a encontrar con tremendos desafíos. Y en esos desafíos, esos mismos retos, esos mismos obstáculos, esos mismos desafíos son los que le van a llevar a decir a usted: necesito a Dios. Yo no puedo por mí mismo. Por eso se dice que las visiones que vienen de Dios siempre son grandes. Y siempre vas a necesitar a Dios. Ahí tenemos a Moisés. Tremenda la visión, el llamado de Moisés, de Dios para Moisés. No podía Moisés él solo. Nehemías no podía él solo. Tuvo que ayunar, tuvo que orar, tuvo que ampararse en Dios, tuvo que seguir la dirección de Dios. Hermano, las visiones de Dios son grandes, sumamente grandes. Podríamos continuar diciendo, hermanos, ¿por qué cuesta tanto realizar las visiones? Porque son grandes, te sacarán de tu comodidad, te requerirán mucho esfuerzo, mucho que hacer, gente que preparar, gente que involucrar, dinero que conseguir, planificar, comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se realizan las visiones de Dios? Porque comúnmente son grandes y requieren tanto que si no dependemos de Dios, como Jorge Müller lo hizo, a las 4 de la mañana hasta las 8, todos los días: Dios, ¿y qué vas a proveer de comida para los muchachitos de hoy? Y el almuerzo, Señor, y la cena, Señor. Dependiendo de Dios y dependiendo de Dios. Y de repente aparecían carros con donativos de cargamento de comida. Aquí está Jorge Müller, dependiendo de Dios, cumpliendo una visión. ¿A qué lo ha llamado Dios? ¿Qué debería de estar haciendo? Yo no creo que después de estas predicaciones, hermanos, no tengamos claro, o por lo menos después de estas predicaciones, no creo que haya duda de que Dios nos está llamando a algo. O no está tan claro y necesitamos más. Vaya, yo tengo que ceder el espacio porque hay mucho que hacer ahora, pero quiero pedirle que ponga en pie y oremos al Señor. Y mientras oramos, dígale al Señor: Señor, si usted tiene claro, dígale: tengo claro, Señor, pero ¿cómo me hace falta, Señor? Estoy involucrado en lo mío, estoy afanado en lo mío, estoy entregado en lo mío. No he procurado logros para tu reino. No he procurado, Señor, proyectos para tu reino. He fallado, Señor. Y si usted siente en su corazón, dígale: Señor, despierta en mí. Dame el deseo, Señor, de trabajar para tu obra. Que yo pueda hacer algo para tu reino, Señor. Hable con el Señor. Aquí está, Señor, tu palabra una vez más esta mañana. Aquí está tu palabra. A través de la historia miramos que has llevado a cabo tu obra usando gente, llamando a hombres, llamando a mujeres que se disponen, que se ofrecen, y que responden a un llamado, que te dicen sí, que te dicen heme aquí, como Isaías. Señor, que esta palabra haga eco en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, sea viva, sea espada de dos filos en el corazón ahora mismo, Señor. Señor, llámanos con tu palabra, despiértanos con tu palabra, llámanos a nos ver, Señor, que tú nos ocupas en tu obra, que tú nos llamas a involucrarnos en tu obra, que tú nos llamas a servir en tu obra. Llámanos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdame a ser sensible a la visión, a ser sensible al llamado tuyo para mí, a ser sensible a identificar, a ser específico, a poner, Señor, claro lo que tú quieres conmigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, lo indiferente que he sido a tu llamado. Perdona lo indiferente que he sido a tu llamado. Perdona lo indiferente que aún teniendo claro lo que tengo que hacer, Señor, me voy por otro lado. Perdónanos. Gracias, Señor. Yo quisiera aprovechar este momento. Si a esta reunión, entre los visitantes que vinieron, entre las personas que nos han visitado, si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador,
Entiendo que el mensaje no ha sido evangelístico, pero si usted es una persona que reconoce que su relación con el Señor no anda bien, yo quisiera invitarle que esta mañana usted aproveche y se reconcilie con el Señor, que se ponga a cuentas con el Señor, que venga Jesús. La palabra de Dios dice que el que le confesare delante de los hombres, Él también le confesará delante de su Padre y de sus ángeles en aquel día. Si hay una persona entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a Cristo, algún visitante entre nosotros, algún amigo entre nosotros, una persona aquí en esta reunión que todavía su relación con Dios no está bien, le invito que venga a Él, que se reconcilie, que no espere más, que salga de esta reunión llevándose a Jesús en el corazón, habiéndole dicho: reconozco que soy pecadora, que soy pecador, me arrepiento, me reconcilio contigo. Si lo hay, levántenos su mano y oramos por usted brevemente. Si hay una persona que no ha recibido a Jesús, venga Jesús. Solo si lo hubiese, nos extendemos. Y si no, vamos a dar cierre a la exposición de esta mañana. Solo si lo hubiese, solo si lo hay, solo si hubiese alguien que quisiera a Jesús esta mañana. Aquí está tu palabra, Señor. Una vez más hicimos entrega de tu palabra. No dudo que estás aquí en esta reunión. Tu gracia, tu espíritu está aquí. Y que quien nos ha hablado ha sido tú, que diste esta palabra. Gracias por utilizarme. Gracias por hablarnos. Gracias por todo, Señor. Amén, Jesús. Amén. Ahora, hermanos, tomen